Hola, muy buenos días a todos los que me veis en directo. Buenos días, buenas tardes también a ti que me ves después desde YouTube o desde Facebook a cualquier hora. Hoy traigo un tema súper interesante para que debatamos todos juntos. Me gustaría que hoy sí que os quiero invitar a poner en los comentarios, no solo durante el directo, sino en cualquier momento, vuestras experiencias, vuestras reflexiones al respecto, porque esto de lo que voy a hablar hoy creo que es algo bastante universal. Mira, yo he titulado el vídeo ¿Cómo dejar de sufrir por anticipado ante tareas desagradables? Por ejemplo, el domingo por la tarde porque trabajamos el lunes. Muy buenas, David, buenos días que te acabas de unir. Y con este vídeo voy a iniciar una serie de 3 vídeos en total que van a ser sobre trabajo y ocio, que creo que son 3 temas que nos interesan a la mayoría. El primero va a ser sobre esto, sobre por qué nos crea tanta tensión el esfuerzo del trabajo. El segundo vídeo vamos a hablar un poquito de cómo desconectar del trabajo. Y luego en un tercer vídeo vamos a hablar un poquito de cómo aprovechar el tiempo de ocio, porque me llegó una pregunta muy interesante de una lectora que decía que se sentía como culpable, indecisa cuando llegaba el momento de ocio. Pero bueno, hoy nos vamos a centrar en esto. Yo os quería comentar, antes de nada, si os acordáis el vídeo pasado que hablábamos de la paciencia, si no lo has visto lo puedes revisar en esta misma página. Yo os decía que era algo de lo que me sentía más o menos orgullosa de haber conseguido, porque era como una especie de victoria personal. Yo había pasado de ser, como todos, una persona impaciente, que quería resultados rápidos y que siempre estaba mirando el tiempo que tardaba en conseguir las cosas, a ser una persona pues un poco más despreocupada por los tiempos. Bueno, pues que llegue cuando quiera. En el caso de hoy, de ese tema que te traigo hoy, de sufrir por anticipado antes del trabajo, de la tensión, la verdad que no lo tengo nada superado. De hecho, yo diría que estoy trabajando también a nivel personal este punto. Así que esto para mí no es ninguna victoria personal y yo os voy a hablar de lo que he pensado sobre este tema. Ya os digo, para mí resulta muy difícil esto de desconectar del trabajo, de en el ocio, estar en el ocio, en el trabajo, de no sufrir antes de una tarea. Por eso os comentaba que vuestra participación en los comentarios, sea ahora o después, me va a resultar muy útil a mí y a todos. Y bueno, para empezar, por poner un poquito de contexto, la verdad que para muchos el trabajo es una fuente de sufrimiento bastante grande. Sufrimos mucho, a veces los domingos antes de ir a trabajar, a veces los lunes a primera hora. Hay además gente que tiene trabajos que no le gustan, hay trabajos que ya de por sí son esclavizadores. Eso por un lado. Por otro, la verdad que nos resulta bastante difícil desconectar, no ya solo de la profesión, sino de como todo el cúmulo de tareas pendientes que tenemos. La mayoría de nosotros vivimos como con un montón de estrés y ese estrés, ay Leticia, muy buena que te acabas de unir, y ese estrés lo tenemos todo el día y no solo en el momento de hacer la actividad, sino lo que es peor, antes de hacer la actividad. Y quiero hablar aquí de un concepto que voy a utilizar mucho en este vídeo, que es la tensión anticipada, que es que yo antes de hacer algo desagradable ya estoy sufriendo antes de tiempo por lo que se avecina, cosa que es bastante estúpida si lo pensáis, ¿no? Yo no solo sufro por la tarea que me incomoda, sino que ya días antes estoy ahí sufriendo. Muy buenas, María, también, que te acabas de unir. Entonces, yo para hablar un poco de este tema del trabajo, me he apoyado en un libro que he leído este año, que para mí ha sido el libro que más me ha impactado de todo 2019, yo diría que también todo 2018. Se llama El concepto del continuum, ¿vale? Os lo enseño aquí, de Jill Lidloff. No sé, a mí es el típico libro que te deja sin palabras y que te abre mucho la mente. Y, a ver, es un libro que en realidad está como incluido dentro de los de crianza respetuosa, de los de maternidad, crianza, yo lo había visto en ese contexto. Creo que la mayoría de la gente que habla de este libro no lo ha leído, porque me parece que se dan como conclusiones muy superficiales de un libro que es, no sé, enorme en su profundidad. Y bueno, os cuento un poquito así rápido de este libro. La autora Jill Lidloff, en los años 70, que no es un libro novedoso, era una pija de Nueva York, del Upper East Side o del Upper West Side, no sé muy bien de qué lado, y se fue a la selva venezolana por otras excusas y estuvo viviendo un tiempo con las tribus de allí, en los años 70, completamente aisladas. Concretamente estuvo viviendo con los Yecuana y con otras tribus. Y entonces lo que ella cuenta en este libro es cómo
viniendo de una perspectiva totalmente occidental, ya os digo, alta sociedad neoyorquina, ella se encontró con que había otra forma de vivir y otra forma de enfrentarse a la vida, a la crianza, las relaciones entre las personas. No es un libro antropológico porque ella no es antropóloga, pero está muy bien escrito y os digo, es muy impactante. Y con respecto al trabajo, a mí hay un párrafo que me dejó, como os digo, muy sorprendida, que ella cuenta cómo, bueno, ella y sus 2 compañeros italianos que estaban de expedición buscando diamantes, tenían que arrastrar una canoa una serie de kilómetros. Era una canoa muy pesada, los cantos les raspaban la piel, era un trabajo durísimo y ella, mirad lo que dice, ella dice que como días antes de hacer ese trayecto en canoa, como sabía lo que se avecinaba y ya lo había hecho, estaba sufriendo. Ella lo comenta así, ¿no? Mis compañeros y yo, ante lo que nos venía, días antes ya estábamos ahí con la tensión de ese esfuerzo. Entonces, bueno, cuenta que como los 3 eran muy poquitos, les ayudaron unos indios de la zona a mover esa canoa. Entonces, bueno, en medio de este esfuerzo, a ella las piedras le raspaban los tobillos, le salió sangre. Durante un momento se subió como a una roca para fotografiar la escena y ella dice que también por librarse un poco de esa tarea tan penosa. Y aquí es donde viene lo interesante, porque ella dice, os voy a leer un trocito muy cortito del libro. Dice, ante mí tenía varios hombres ocupados en una sola tarea, que era la de mover la canoa. 2 de ellos, italianos, estaban tensos, tenían el ceño fruncido, se enojaban por cualquier cosa y renegaban constantemente en la forma típica de los toscanos. El resto, los indios, se lo estaban pasando en grande. Atención, y seguimos. Los indios se reían de la inmanejable canoa, convirtiendo aquella lucha en un juego. Cada vez que el grupo se detenía para descansar un poco, ellos se relajaban, se reían de sus propios arañazos. Se divirtieron mucho cuando la canoa, al tambalearse hacia adelante, aprisionó debajo a uno de ellos y después a otro. Cuando el indio, que había quedado con la espalda desnuda, presionada contra el abrasador granito, pudo volver a respirar, fue el que se rió más fuerte, disfrutando del alivio que sentía. Dice ella, todos hacíamos el mismo trabajo. Todos experimentábamos esfuerzo y dolor. Unos y otros nos encontrábamos en la misma situación. La única diferencia era que nuestra cultura nos había condicionado a creer que esta combinación de circunstancias se encontraba a un nivel muy bajo en la escala de bienestar e ignorábamos que pudiéramos afrontar la situación de otro modo. Entonces, bueno, ella sigue contando, ¿no? Después de estos descubrimientos, cómo se dio cuenta que lo que para ellos era horroroso, y pone luego más ejemplos de convivencia con los yecuanas. Para los indios era como una situación de la vida que ellos sobrellevaban, que incluso se reían. Ella dice que después de tomar algunas fotos bajó, intentó cambiar la perspectiva y la verdad que el viaje tan duro de la canoa se le hizo de otra manera, se le hizo más llevadero, que incluso aprendió a reírse también como los indios, que cuando tenía heridas, en vez de pensar que eso era algo horrible, llegó a pensar que qué maravilla que su cuerpo pudiera curarse solo, sin que ella tuviera que intervenir. Como os digo, a mí este ejemplo y otros 3 que pone sobre el trabajo me parecieron muy impresionantes y creo que ahí está gran parte de la clave que podemos extraer las personas hoy de nuestra civilización para enfrentarnos a situaciones desagradables, que es, a ver, ¿qué es lo que realmente te resulta tan penoso o tan duro o tan difícil de afrontar? ¿La tarea en sí o todas las interpretaciones, pensamientos, todo el drama que tú le pones en torno a esa tarea? Y esta es mi pregunta para ti hoy y es una pregunta que yo me estoy repitiendo muchas veces en los últimos días porque, como te digo, ese tema para mí realmente es muy importante. Y bueno, yo aquí te voy a contar algunas frases que generalmente todos le ponemos a las tareas desagradables o incluso al trabajo. Por ejemplo, la primera de ellas es que cuando algo es difícil y es duro, ya pensamos, como dice Jean Lidloff, que porque sea difícil está muy bajo la escala del bienestar y que es imposible disfrutar de eso. Y sin embargo es curioso porque muchas veces por placer hacemos cosas difíciles y duras, como puede ser correr una maratón o levantarnos a las 5 de la mañana para coger una bici y estar 8 horas pedaleando, a veces incluso con lluvia.
Entonces, date cuenta cómo a veces no es la actividad en sí lo que te resulta difícil o duro, sino la interpretación que tú le das a eso y, y no sé, el drama que le ponemos, vale, sí es difícil, es duro y resulta insoportable, resulta horrible. Como decía un autor de un libro que me leí también hace años con respecto a cuando un estudiante se queja porque una asignatura es aburrida, decía, bueno, a ver, sí, nadie muere de aburrimiento. O sea, el aburrimiento no es agradable, pero tampoco es una experiencia que te vaya a matar. Entonces, a veces, como te digo, es un poco quitarle drama. Luego, otra cosa que nos pasa a muchos y que por eso estamos ahí en tensión ante el trabajo, porque ya te digo, una cosa es el esfuerzo y otra cosa es la tensión. Y lo que nos molesta no es el esfuerzo ante una tarea, sino es la tensión, ¿cómo definiríamos la tensión? El estar negando la experiencia, el querer cambiar la experiencia, el no aceptarla, eso es tensión. Muy buenas, Chema, que te acabas de unir también desde Sevilla. Entonces, para eliminar la tensión, lo que hay que eliminar son pensamientos también del tipo, esto no debería estar pasando. Típico ejemplo de lunes por la mañana. Yo voy al trabajo y me tiro una hora en el coche, en el viaje de vuelta, pensando, no debería estar yendo al trabajo, es injusto tener que trabajar, debería estar descansando, y todos esos pensamientos me crean tal tensión que luego voy a meter a hacer algo. Yo llego al trabajo con desánimo, pero una vez que me pongo a hacer mis tareas, la verdad que para la mayoría se pasa rápido, no es tan grave, me voy a mi casa, pero no nos planteamos la tensión anticipada y necesaria que hemos estado rumiando ahí, ¿no? En nuestro camino. Otra frase que también nos crea mucha tensión, como digo, no solo ya en el trabajo, sino ante cualquier tarea desagradable, que puede ser limpiar la casa, que puede ser hacer una visita incómoda, cualquier tarea que resulte desagradable, es el tema de la inseguridad y el miedo. Cuando yo voy a hacer una tarea y me siento inseguro y tengo miedo y pienso que no voy a ser capaz, que no lo voy a hacer bien, que se van a reír de mí, que voy a poner en ridículo a mi empresa, a mi jefe, ahí me estoy creando una bola, un drama, que obvio que cuando ya llego a hacer la tarea yo no llego limpio, descansado y despejado, yo llego ya ahí con una mole negra de pensamientos negativos que me han quitado el 90% de mis fuerzas y el 10% ya me lo acaba de quitar el trabajo. Entonces, ojo también con este tipo de pensamientos de inseguridad, de miedo. Hay que ser aquí muy consciente de uno mismo y relativizarlos. Sobre todo la gente que os sintáis muy insegura en el trabajo, que tengáis trabajos que sientan que os superan, en algunos, sé que no todos, pero algunos sí lo sentís así. No sé, como yo decía en otro vídeo anterior, buscad cuáles son vuestras fortalezas y buscad pruebas objetivas de que lo hacéis bien. Y de verdad, todas esas creencias, como si fueran malas hierbas, las tenemos que ir arrancando para llegar a enfrentarnos al trabajo con, no sé, con una mente más limpia. Bueno, hasta aquí la reflexión, que no sé si creo que ha quedado clara. Yo seguiría leyendo fragmentos del libro de Jill Lidlow sobre el trabajo, porque os voy a contar otro ejemplo que me pareció muy interesante a propósito de esto último. Ella cuenta que en una de las expediciones con los Yeguana llegó un momento en que tenían que transportar entre todos X cañas de azúcar, que eran muy pesadas, y tenían que atravesar varias montañas. Un viaje bastante penoso y obvio que ella dice, como nosotros, que ya días antes del viaje estuvo sufriendo de antemano. Cuando le tocó el turno de cargar la caña, se lo dijo el jefe de la tribu, bueno, pues ella al principio iba con mucha tensión porque creía, primero, la mandaron además a ella que fuera presidiendo la comitiva, que fuera la primera. Entonces ella iba con mucha tensión porque creía que tenía que ir rápido para no detener la fila de gente. Y en segundo lugar, como ella era una mujer, esto hablamos de que ocurrió a finales de los 60, principios de los 70, creía que si iba despacio, los demás como que le iban a considerar débil, etc. Bueno, y entonces empieza a contar que cuando se dio cuenta de eso, simplemente como que lo dejó estar, dejó ir sus pensamientos de prisa. Ella, por ejemplo, dice que una de las cosas que más tensión nos crean es hacer las cosas de prisa. Y cuando te olvidas de las prisas y de todas estas creencias asociadas a que los demás, como soy mujer, si voy despacio, van a decir que las mujeres, bueno, se quitó todo eso y dice que el viaje se le hizo muy agradable, que incluso estuvo orgullosa de sentir cómo su cuerpo se esforzaba, que estaba en forma física. Y ella dice que el cambio para que una tarea fuera durísima e insoportable a ser soportable e incluso agradable fue ese: eliminar las prisas de la ecuación
y eliminar todas las tensiones, creencias y asociadas que tenía puestas a esa tarea, que no eran de la tarea en sí, que eran de su propia mente. Dicho esto, ¿qué propuestas os doy yo? Este vídeo es bastante reflexivo para este tema de cómo dejar de sufrir por anticipado ante una tarea y especialmente cómo dejar de pasarlo fatal durante 10 horas el domingo por la tarde y las 3 horas que tienes antes del trabajo el domingo por la mañana. Bueno, pues en primer lugar, quiero que observéis y que incluso anotéis, aquellos que seáis más aplicaditos, toda esta maraña de pensamientos que viene a vuestra cabeza en esos momentos. Observar y registrar, eso es lo más valioso que podéis hacer. Yo os invito a lo largo de esta semana en estar muy atentos en vuestra cabeza y ver qué tipos de pensamientos son los que en realidad os están creando el malestar, que no es la tarea en sí, son los que asociáis. Acordaos del ejemplo que os he contado de Jean con la canoa. Ella no fue hasta el momento en que subió encima de una roca y vio la diferencia entre los italianos y los indios cuando se dio cuenta de que algo estaba pasando. Y yo, por ejemplo, el otro día, estaba dando un paseo muy agradable, iba a casa, salía de una clase, tenía que hacer mucho cuando llegara a casa, me quedaban todavía varias cosas antes de acabar el día, y yo me estaba dando cuenta en el paseo hacia mi casa, que era muy agradable, yo iba con música, cómo ya estaba sufriendo por anticipado por mi lista de tareas y cómo ya me estaba agobiando antes de llegar. Y eso es una cosa que solamente darme cuenta y verbalizarlo y decir, ¿cómo es posible? Por supuesto que cuando llegue a mi casa voy a estar cansada antes de empezar a hacer mis tareas. Si me estoy cansando yo misma antes, si en vez de disfrutar del paseo y decir, bueno, cuando llegue a casa lo hago, ya está. Estoy ahí ya sobrecargándome y cansándome y madre mía, y con lo tarde que es y no me apetece. Entonces, la observación es clave. Ojalá esta semana os lo propongáis como objetivo, observar qué pasa por vuestra cabeza antes de hacer una tarea que nos gusta. En segundo lugar, segunda recomendación, cambiar la perspectiva, que es lo que hizo esta mujer. Vamos a empezar a pensar que igual el esfuerzo no es desagradable, lo que es desagradable es la tensión y el agobio y el estrés. Pero un esfuerzo hasta nos puede dar como un empuje, ¿no? Como una idea de que somos capaces, de que mira mi cuerpo lo que es capaz de hacer, mi mente, cambiar perspectiva un poquito. Y en tercer lugar, una recomendación que esta sí que la tomo directamente de esta anécdota de los indios de Kuana, permitir divertirnos y reírnos o hacer un juego, obviamente en lo posible, de nuestro trabajo, tareas desagradables. Hola a todos, esta es la segunda parte del vídeo que se me acaba de cortar, no sé por qué, aunque me quedaba solo un minuto, pero he preferido acabar con este vídeo. Mirad, estábamos hablando de qué hacer si sufres por anticipado ante una tarea desagradable, digamos, qué hacer para eliminar esa tensión anticipada, ¿no? Te había dado hasta ahora 2 puntos. El primero era que observaras concretamente qué tipo de pensamientos, en qué tipo de momentos, ante qué actividades te ves invadido por esta tensión. O sea, el primero es simplemente observar, que yo te aseguro que la observación cambia tu vida. Y aquí quería apuntar una frase que antes se me ha olvidado comentar, de mi profesora de antigimnasia, que la dijo el otro día y me encantó, que es, para disolver una tensión hay que localizarla. Me parece una frase maravillosa. O sea, antes de querer resolver el problema de una tensión, primero localízala, entonces obsérvala. En segundo lugar, te había invitado a cambiar de perspectiva, a no ver algo que sea esforzado como si fuera horrible, a pensar que el problema ya no es tuyo a nivel individual, sino que es a nivel cultural, como dice Jen Lidlow, esto de que estamos todos con las prisas, con la tensión ante el trabajo, con un montón de creencias negativas de nosotros mismos que agrava el problema, ¿vale? Puedes empezar a cambiar tu perspectiva y hacer un poco, y decir, bueno, a ver, si yo no tuviera estos pensamientos, ¿cómo sería mi actividad? En tercer lugar, que justo aquí se me ha cortado el vídeo, curiosamente, yo te había invitado a permitirnos reír y divertirnos en las tareas que nos resulten desagradables o difíciles o tediosas. Curioso que aquí, ¿no? Se me fuera la conexión, no sé muy bien qué ha pasado porque tengo conexión. Realmente Facebook están haciendo cambios, yo que utilizo la página mucho, veo cada día cosas diferentes. Entonces no deja de ser divertido. Yo me he puesto un poco tensa cuando pasan estas cosas de que se corta la conexión, pues no me gustan. Pero el consejo es tomártelo un poco con sentido del humor, tomártelo a broma,
hacer ciertos retos como si fueran un juego. Esto no es fácil, pero se puede hacer. ¿Cómo? Pues con mucha conciencia y mucha creatividad. Entonces, esta era la tercera cosa que quería compartir contigo. Y nada más, me parece que no hay más preguntas en el directo. Yo te invito de verdad a dejarme todos tus comentarios ahí. Bueno, algo más que quería comentar así rápido es que estoy preparando un producto nuevo, digital, muy bonito en audio. Es una serie de 11 audios que tratan sobre temas muy diversos, desde la autoestima, a la gestión de los sentimientos, a gratitud, abundancia, gestión del cambio, definir objetivos, conectar con tus deseos. La verdad que hay muchos temas diferentes y bueno, va a salir a mediados de junio con un precio súper especial y asequible para todo el mundo. O sea que estate atento en esta página durante el mes de junio porque de verdad estoy segura que este producto, si te gustan mis vídeos y mis lecturas, te va a gustar porque obviamente está mucho más trabajado que esos materiales, está muy bien hecho, muy completo y ya te digo, el precio de lanzamiento va a ser la bomba. Lo voy a decir un montón de veces por aquí, por mi Instagram, por mi newsletter, así que bueno, si me sigues habitualmente no creo que se te pase. Pero por si acaso, estate atento, entre mediados de junio, entre el 15 y el 20, yo creo que va a estar todo listo. Ay, me preguntan, es verdad, Leticia, antes me has preguntado cómo estoy. Bueno, hay mucha gente que no lo sabe, de que me ven en Facebook, otra gente sí. Estoy embarazadísima, no embarazada, porque estoy ya muy gordi, pero estoy muy bien, Leticia. Muy gordi, pero muy bien. Es muy gracioso porque aquí como me veis solo hasta aquí, estoy como normal, pero si me vienes de cintura para abajo es un escándalo, ¿eh? O sea, es muy visible, no puedo decir, no se me notaba, pero muy bien. Ay, dice Leticia, lo compraremos. Ojalá, yo creo que os va a gustar y de verdad va a ser un precio, porque también sé que me sigue mucha gente de América Latina. Sé que a veces el cambio de moneda es muy complicado en estos países, no desconozco la situación política, la situación financiera, así que bueno, os iré informando. Y por favor, antes de terminar, esta semana, haceos el compromiso, yo me lo voy a hacer también, de observar esto que he dicho yo, cuánto drama, cuánta tensión innecesaria ponemos por anticipado a las tareas desagradables. Así que bueno, os mando un besazo, feliz semana y hasta el lunes próximo. Ahora.